Bueno, vamos en este video a ver la segunda parte. Creo que es un poco la parte más interesante, la que mm, todos estamos esperando, que es la actualización en sí de Savix. En la anterior, os recuerdo, se centró mucho en la migración de un CentOS 7 a un CentOS 8, es decir, cómo migrar un Savix que tenemos en un CentOS 7 a un CentOS 8. Y mantuvimos hasta ese momento, en la primera parte, lo mismo que teníamos en el CentOS 7, lo tenemos todo en CentOS 8. Hicimos una copia de la base de datos y alguna actualización más pequeña de menor nivel, que era, por ejemplo, la actualización de TimescaleDB, ya preparando, digamos, la instalación y el upgrade a Savix 6, que tiene más requerimientos. Pero es importante porque mucha gente se encuentra en esa situación de, de que tienen un CentOS instalado, CentOS deja de dar el soporte como tal en las nuevas releases, es un rolling release y no les gustaría tener una máquina productiva y crítica como puede ser un servidor de monetización en una arquitectura de este estilo. Por eso optamos por un Oracle Linux, que por ahora, digamos, Oracle lo da gratis, tiene las mismas funcionalidades que Red Hat, es lo más parecido a un CentOS, entonces la migración es menos traumática. Bueno, dicho esto, ya estamos en esta máquina, digamos, tenemos instalado el Savix, por ahora no lo hemos arrancado, pero tenemos el frontal que está respondiendo y funciona, la base de datos está en la misma versión que teníamos antes, en la 12. Ahora lo que vamos a hacer es instalar Postgres 13, vamos a instalar TimescaleDB 2 para poder llevarlo para Postgres 13 y luego vamos a hacer el upgrade de la base de datos. Primer requerimiento de Savix 6, que la base de datos tiene que ser Postgres 13, en este caso porque utilizo Postgres, ¿no? Entonces vamos a instalar y hacer todo el upgrade de la base de datos. Como nosotros ya tenemos el repositorio DNS repo list, tenemos el repositorio de Postgres que lo instalamos al principio de todo, tenemos ya el Postgres 13 aquí. Vamos a instalar ahora la paquetería para poder utilizar el Postgres 13. Bueno, acaba de instalar Postgres 13. Lo siguiente que vamos a hacer es inicializar la base de datos. Utilizamos los binarios de Postgres 13 para hacer un initdb. Estamos inicializando la base de datos. Perfecto, ya tenemos la base de datos de f-h. Si vemos aquí, yo tengo un file system preparado para la base de datos separado para que sea más fácil de ampliar si necesitamos ampliaciones. LPG SQL. Aquí ahora vemos 12, que es donde está actualmente la base de datos funcionando y operativa, y la 13, que está inicializada pero no tiene datos. Eh, otro paso más, instalar TimescaleDB 2, la versión 2.3.1, para Postgres 13. ¿Sí? Hasta ahora teníamos todo TimescaleDB para Postgres 12. Con esto instalamos lo mismo, pero para Postgres 13. Bueno, ya tenemos instalado TimescaleDB. Y bueno, lo que a mí me gusta hacer ahora, ya vamos a trabajar directamente en el upgrade de Postgres 12 a Postgres 13. Entonces, lo que me interesa a mí es que ir resguardando ficheros de configuración por si en algún momento los necesitamos. Entonces, esto no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo. La primera parte, por ejemplo, vamos a copiar el postgres.conf y el hba.conf originales de una base de datos recién instalada como a modo de backup. Esto sirve muchas veces porque los archivos, las nuevas versiones de base de datos traen nuevos parámetros y puede ser que en una anterior no lo estén. Ahora van a ver más adelante que hay un parámetro, concretamente el wall, que
que deja de funcionar en la 12 y que hay que agregarlo, hay que agregar uno nuevo en la 13. Entonces yo con esto siempre puedo buscar en la versión original y ver cuáles son los parámetros, a ver si falta alguno. Hacemos una copia del Postgres conf y hba-conf. Luego nos vamos a copiar las versiones de Postgres conf del 12 al 13. ¿Sí? Lo reemplazamos y el pghba.conf también. Decimos que sí. Y vamos a editar el postgres.conf de la versión 13 para poder cambiarle el puerto. Perdonen que estoy copiando y hablando a la vez y me lío. Vamos a editarlo y vamos a comentar algunos parámetros. Vamos a revisar, bueno, el puerto. Concretamente, en la versión 13 el puerto tiene que ser 5432, pero aquí hay uno de los parámetros que deja de funcionar, que deja de existir. Vamos a revisar el puerto, que esté en el 5432. Bien, está comentado y está ahí, con lo cual no hay problema. Luego vamos a buscar un parámetro que es wall keep segments, que por ejemplo en mi versión 12 está definido. Esto no existe más, en la versión 13 no existe, pero hay uno nuevo que se llama wall keep size. Entonces vamos a crearlo. Esto es algo muy parecido, algo muy puntual de mi upgrade de Postgres 12 a Postgres 13. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a hacer. La siguiente tarea que vamos a hacer es a la versión de la base de datos de Postgres 12 le vamos a cambiar el puerto. Pero para esto, antes de cambiarlo, vamos a hacer un systemctl stop Postgres 12. Vamos a pararla y vamos a editar el archivo .conf de la 12. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo que escuche en el puerto 5433. Ven aquí, escuchan el 5432, pues lo vamos a habilitar para que levanten el 5433. ¿Por qué? Porque cuando el PG Upgrade, que es el proceso encargado de hacer la actualización, tiene que tener en un momento, él tiene que leer de una y escribir en la otra. Va a levantar la vieja, la Postgres 12 en el 5433, la nueva en el 5432 y cuando termine el proceso nos va a quedar migrada y en el 5432, que es lo que debería tener. Nos aseguramos, así como que tenemos parado la 12, que esté parada la 13, que es verdad, porque nosotros no la llegamos a arrancar. Y ahora vamos a ir ejecutando algunos comandos como el usuario Postgres. Entonces voy a hacerlo en esta ventana, todo lo que sea Postgres. ¿Sí? Aquí entramos. Vamos a ejecutar el primero, que es el PG Upgrade. El PG Upgrade, ahora les comento más o menos, le decimos la base donde va a leer los binarios, donde están los binarios de la 12, los binarios de la 13, el PG Data, que es el de donde están los datos de la versión 12, a dónde los va a enviar a la versión 13, menos K no crea utiliza links, hard links. Entonces el upgrade es súper rápido porque no va a copiar los datos. Si tenemos un fichero de 100 gigas, lo va a copiar del file system de la 12, 100 gigas al file system de la 13. Él va a crear un link, un hard link, va a hacer toda la actualización y es súper, súper rápido. A mí esto me ha funcionado muy bien y la verdad es que es la opción que os recomiendo. Si quieren tenerlo realmente duplicado para no perderlo, pero a mí no me interesa porque recuerden, venimos de una copia que está funcionando y operativa en otro lado. Tenemos la base de datos realmente. Entonces, esta forma me acorta muchísimo los tiempos de migración. Usar hard links, opción "-k". Y después ponemos el check, que básicamente es lo ejecuta, hace un chequeo, pero no hace la migración en sí. Nos sirve para verificar que está todo ok. Nos da que está todo ok, que el clúster es compatible, que es decir, que el Postgres que queremos migrar es compatible y que no hay ningún problema. Ejecutamos el mismo comando, pero sin el "-check". Esto, en realidad,
va a ser el upgrade de la base de datos. ¿Sí? Le damos ahí y ahí comienza la actualización. Van a ver que no lleva mucho tiempo. Y cuando finalicemos este proceso, en realidad en el var lib pgsql 12 data va a dejar de haber cosas y va a estar todo adentro del pgsql 13 data. Esto es muy bueno porque realmente luego vamos a borrarlo y desinstalar la 12 para no tener que no queden rastros de la versión 12. Y con esto tenemos un upgrade muy rápido de la base de datos a 13, que es lo que va a utilizar realmente Savix. Hay un proceso ahora de Analyze el cluster y otro de Delete del old cluster. El Analyze hace un vacuum de todas las tablas. Este proceso puede tardar horas. Con los 200 gigas a mí me llegó a tardar unas 7 horas. Es un proceso que se hace en background, no afecta, se puede cancelar en cualquier momento, con lo cual yo os recomendaría lanzarlo y continuar con la instalación y con el upgrade y con todo lo demás que tengamos que hacer en la máquina, ¿sí? Yo en estos momentos no lo voy a ejecutar, pero cuando eh, terminen ustedes, es decir, cuando llegue este momento, ejecútenlo y continúen el upgrade por otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, paso siguiente, ya tenemos aquí, esto los voy a dejar para ejecutarlos después. Yo para no demorar la migración voy a continuar, ¿sí? Vamos a crear nuevamente el environment porque para la versión, bueno, no lo tenemos. Es decir, si ahora salimos y volvemos a hacer un subpostgres, bueno, lo mantuvo. Perfecto, bueno, no hacía falta. Entonces, pg13, tenemos el environment cargado. Por ejemplo, si hacemos cd $pg data, s-la, tenemos la base de datos. Y si hacemos cd, por ejemplo, pg wall, tenemos un wall y los logs, tenemos el log de hoy, -f, perfecto, vale. Pues en estos momentos ahora podemos arrancar la base de datos 13. Nos venimos con una sesión de root y hacemos un start de Postgres 13. Y si venimos aquí, vemos en el log que acaba de arrancar, que el timescale está funcionando y acepta conexiones la base de datos. Ningún problema, es decir, está totalmente operativa. Y ya tenemos migrada la base de datos a Postgres 13 y con timescale 231, que es la última versión soportada. Con lo cual, en este momento, realmente podríamos nosotros comenzar el upgrade de Savix. Yo voy a dejar en esta ventana, ya que tengo tiempo, voy a dejar el proceso que les comenté antes, el s-la. Pero voy a salir, me vuelvo a loguear, que está aquí, el s-la. En el home tenemos el analyze, hacemos un time de analyze. Esto, perdonen, punto barra. Esto comienza el proceso de vacuum. Esto puede llegar a tardar 7 horas. Creo que la última vez que tomé tiempos me dio eso. Pues esto se deja en background. Si notamos alguna degradación, esto regenera las estadísticas de la base de datos para que vaya, pero si no las va a ir generando también con el trabajo. Pero bueno, esto realmente el proceso no nos afectaría y lo podemos dejar ejecutando como dije antes en background. Cuando este termine, ejecutamos el delete all cluster. Una vez que ejecutamos el delete all cluster, vamos a irnos a desinstalar los paquetes de Postgres. Vamos a hacer así. Removemos la paquetería de Postgres 12. Ya no la vamos a utilizar.
Y nos cargamos también el file system de Postgres 12. ¿Sí? Es decir, ahora solo nos quedó Postgres 13 funcionando y activo. Systemctl status Postgres 13. Un poquito lento mi máquina. Aquí ya lo tenemos. Está activo y running, que es la base de datos que queremos que esté y esté operativa. Y por último, a mí me gusta dejarlo un poco fino, es desactivamos el repositorio de Postgres 12 y también me gusta deshabilitar el repositorio de TimescaleDB. ¿Por qué? Porque no quiero que luego con un DNF update de algo que se lance en la máquina me actualice TimescaleDB o pueda llegar a tener algún problema. Entonces lo dejo DNF repo list y ahora nos quedan solo los repositorios de Postgres 13, que es lo que estoy usando, y el repositorio de Zabbix 5.0. Pues ahora ya tenemos Postgres en 13, TimescaleDB en la versión 2, que es el requerimiento mínimo, y PHP en la 7.4, que es otro de los requerimientos que necesita Zabbix 6. Con lo cual, vamos a parar todos los servicios de Zabbix. Vamos a comenzar con el upgrade de Zabbix, de la versión 5 a la versión 6. Paramos todos los servicios de Zabbix, que estaba en realidad el único que estaba activo era el Zabbix Frontend. Hay una pequeña recomendación de cómo esto lo extraje de la página web de Zabbix. Cuando uno hace un upgrade, te dice que hagas backup de distintas carpetas, archivos, la configuración del Nginx. Bueno, es esto que estoy ejecutando ahora. Todo, ya les digo, sale de la página oficial de Zabbix, de cómo preparar el upgrade de Zabbix. Léanlo, siempre es importante, no sigan a rajatabla, usen estas guías, la wiki, los videos, para aprender, para ver cómo va, pero lean la documentación oficial. Eso siempre es muy importante. Paso siguiente, que hice la copia, instalamos el release, el repositorio de la versión 6. En este caso es la alfa, no me acuerdo cuál, pero es la última que hay alfa, todavía no salió la 6 permanente, pero bueno, el procedimiento va a ser el mismo. Instalo el repositorio, hacemos un DNF clean all y procedemos a hacer un upgrade de todos los componentes de Zabbix que tengo instalados, ¿sí? Esto es upgrade Zabbix, nos va a sacar la lista de componentes y los va a comenzar a instalar. Bueno, aquí nos muestra cuáles son los paquetes que va a actualizar. Fíjense, el agente 2, el Nginx, el server, el web PG, bueno, la parte del frontal que ataca la base de datos y dependencias. Y va a ir a las 6 alfa 5. Yo recomiendo que instalen y hagan el upgrade cuando esté la 6 definitiva, ¿sí? No lo pueden ir probando como yo el procedimiento para que el día que la lancen estén preparados para hacer el upgrade, pero no hagan el upgrade con una alfa, ¿sí? De un server productivo. Le decimos que sí y empieza a actualizar Zabbix. Bueno, aquí ha terminado de actualizar Zabbix, como lo pueden ver. Y el siguiente paso es, a ver, déjame que vea la wiki, que me centré en otros temas y el siguiente paso es, bueno, yo instalo el SQL script, son los scripts para crear la base de datos, realmente no hace falta. Zabbix Web Service, ese es el nuevo, un servicio nuevo de Zabbix que no lo tengo instalado en el equipo, que es para generar los PDFs, todavía no lo he probado, con lo cual
No puedo contar demasiado de esto, pero ya supongo que cuando haga el upgrade a las 6 lo configuraré, me pelearé un poco. He visto en el grupo que muchos que lo han configurado dicen que tienen que tener un navegador instalado en la propia máquina, algo así como un Firefox o algo para que también genere los reportes y todo. Ya me pelearé un poco con esto y subiré un video de esta nueva funcionalidad de reportes que ha incluido Savix en la versión, creo que en la 5.4, no me acuerdo bien, pero seguro que en la 6 lo vamos a tener. Así que pues sí, creo que está en la 5.4, con lo cual, o en la 5.2, 5.4, pero en la 6 va a estar, con lo cual si lo queremos utilizar vamos a tener que configurar este nuevo servicio. Yo lo instalo para tenerlo, el web service, el de la paquetería de SQLs, pues no me cuesta nada, la agrego también. Dejo un link en la wiki a la documentación del web service, ¿sí? Que habla de qué va y todo, pero ya os digo que cuando tenga que toquetearlo, armaré un video, cuando lo aprenda bien cómo funciona, armaré un video y lo subiré también sobre esto, sobre el tema de reportes. Bueno, están instalados los paquetes. Lo único que nos quedaría es repasar la configuración, Savix Server, para ver que esté todo ok. Eh, Importante, la versión de Savix, de savixserver.conf que tenemos puede diferir a nivel de parámetros y de información es decir, del parámetro, hay parámetros nuevos, entonces yo les recomiendo que utilicen el paquete nuevo, digamos, el Savix Server Conf de las 6 y actualicen los parámetros que ustedes tenían personalizados de las 5 o de las versiones anteriores. Así empiezan con un Savix Server Conf nuevo, digamos, con todos los parámetros que utiliza esa versión, que han incluido nuevas funcionalidades, hay nuevos parámetros, y toqueten los que ustedes tenían personalizados. Si el buffer tenía tanto, bueno, todo eso lo dejan todo igual, pero usan el nuevo, no usen el viejo, que seguramente les van a faltar parámetros para arrancar el Savix Server. Entonces, dicho esto, yo voy a saltar esta configuración. Yo lo tengo ya preparado en un documento, la versión 6 modificada, con lo cual la voy a copiar aquí. Yo me garantizo que con esto eh, tengo todos los últimos parámetros que utiliza la versión 6. Bueno, guardamos el fichero. Y en estos momentos estamos en condiciones de poder arrancar el server, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear un fichero de log que no existe, es decir, está recién instalado. Le voy a dar permisos, esto es para que puedan ver el arranque, permisos a Savix. Y en otra ventana vamos a hacer un tile de ese fichero para que ustedes vean cómo es el arranque de Savix. Y vamos a ejecutar el Savix en sí. Yo prefiero arrancarlo así manualmente la primera vez, luego lo arrancamos con script de systemctl, pero el primer arranque lo vamos a hacer así, que es Savix Server -c y el archivo de configuración. Y en esta ventanita veremos todo el upgrade. Lo primero que va a hacer es levantar y va a decirnos, bueno, la versión de la base de datos y va a ver que hay una diferencia y va a comenzar con el upgrade de la base de datos para dejarla todos los cambios. En estos cambios hay muchos cambios internos. Por ejemplo, ahora los triggers ya no cambian la nomenclatura, los templates que tienen aplicación pasan a ser tags, con lo cual hay mucho cambio internamente que tiene que hacer
en la estructura de la base de datos y de los datos en sí. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces arrancamos Zabbix Server y aquí vemos cómo arranca y en este momento arranca el upgrade de la base de datos. Esto es lo que mucha gente cuando intenta usar el frontal les da errores de que la base de datos no es la misma versión. Hay que siempre actualizar el Zabbix Server y el Zabbix Frontend a la misma nivel de paquetería. Si no están a la misma nivel de paquetería, cuando se actualiza la base de datos en el server, luego por ahí el frontal deja de funcionar. Tienen que estar todos en la misma versión. Y cuando ustedes arrancan en este mismo momento que arrancamos el Zabbix Server, está haciendo el upgrade de la base de datos. Está convirtiendo todos esos datos que tienen distintos formatos, todos los cambios que han implementado de la versión 5 a la versión 6, está aplicando los cambios. Bueno, voy a pausar el video y voy a aumentar, porque realmente tarda un rato. No me acuerdo cuánto, pero deben ser 3-4 minutos, por ahí un poquito más, en hacer la actualización. Bueno, miren, les voy a mostrar justo el error que les comentaba antes. Arranqué el frontal a propósito cuando la actualización de la base de datos no ha terminado y da este mensaje de error. Esto puede ser a veces porque la base de datos, como es el caso de ahora, no ha actualizado, otras veces es porque no han actualizado el frontal, ¿sí? Es importante, hay que llevar todo a la misma versión que tiene el Zabbix Server. También muy importante, si tienen proxies, los proxies tienen que tener, es mandatorio que tengan la misma versión que el Zabbix Server. Es decir, no pueden tener, los agentes funcionan si están en diferente versión, pero el Zabbix Proxy tiene que tener la misma versión que el server. Es decir, en el proceso de upgrade, ustedes tienen que actualizar el server y en paralelo tienen que estar actualizando los proxies. No pueden dejar un proxy con una versión distinta. Y obviamente aquí en este caso el Zabbix Frontend también. Bueno, ahí acaba de terminar. Ven, el upgrade está completo. Está arrancando y está arrancando los procesos de Zabbix Server. Si en estos momentos nos vamos de nuevo al frontal y vamos a recargar, vamos a quitar esto, vamos a recargar, ahora sí nos deja entrar. Y si ponemos usuario y contraseña, tenemos el Zabbix funcionando y la versión que tenemos activa es la 6 Alpha 5. Con lo cual, en estos momentos hemos actualizado Zabbix de la versión 5.03 a la versión 6 y ya está operativo y listo como para poder trabajar. Pues nada más, recuerden, si es posible, utilicen siempre, 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 hagan una maqueta, hagan pruebas, si pueden crear máquinas para hacer toda esta migración y las pruebas, mejor. Si tienen un entorno virtual con VMware, vayan haciendo snapshot, van a tener que volver atrás varias veces. Es la mejor forma de poder preparar el upgrade y que luego tenga el menor tiempo de downtime, de downtime posible para que puedan dar el servicio y tener métricas y monitorización rápidamente sin perder muchos datos. Otra cosita más que lo comenté, pero que es muy importante, dedíquenle el tiempo a todos los que son external checks, probarlos, si tienen scripts hechos por ustedes, pruébenlos que funcionen en Oracle 8. Si tienen SSHs o claves compartidas, copien todo lo que tenga que ver con claves del server al nuevo para que éste se pueda seguir conectando con máquinas para hacer chequeos, por ejemplo. Preparen el Zabbix server.conf nuevo
con los parámetros y tengan el fichero preparado, cosa de que cuando terminen el update sea solo renombrar, agreguen los parámetros tuneados por ustedes en la nueva versión del... No reutilicen el Zabbix Server Conf de una versión antigua. Y, y nada más, con esto ya ven que es bastante rápido, explicándolo fueron 30 minutos. Si se ponen a trabajar y lo hacen, lo pueden lograr en 10-15 minutos, tener más o menos actualizada la base de datos y actualizado el Zabbix. Si encima ya están en versiones soportadas por Zabbix 6, el upgrade en sí de Zabbix han visto que es muy, muy, muy sencillo. Pues nada más, como siempre les digo, si les ha gustado el video, denle un like y si se suscriben al canal, buenísimo, que la verdad que ya de a poquito somos casi 800 personas y a ver si llegamos a las 1000 y me dan más funcionalidades como para hacer los videos un poco más interactivos, que realmente YouTube, si somos menos de 1000 no te dejan insertar links en cosas en los videos y a veces echo en falta poder poner cuando lo están viendo un link a algún comentario, a una web o a algún otro lado, ¿sí? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.